Hola, ¿qué tal? Hermanos testigos de Jehová. Saludos cordiales. Para su familia, sus hijos y sus padres. En esta ocasión voy a compartir con ustedes en esta directa la tercera parte del tema del Espíritu Santo, porque hay algunos hermanos que me han pedido esta tercera parte, porque la vez pasada que yo hice el video hubo algunos problemas y no se pudo realizar la tercera parte. Pero como en esta serie de videos es por orden, entonces estoy haciendo nuevamente la tercera parte del Espíritu Santo. Bueno, este tema es muy controversial, ¿no? Hoy en día es muy controversial y es necesario que nosotros podamos tener conocimiento para poder responder con eficiencia las objeciones que presenta la cristiandad en cuanto si el Espíritu Santo es una persona o es una fuerza activa. Y como testigos de Jehová estamos convencidos que el Espíritu Santo es un poder, es una energía y una fuerza activa, porque la Biblia lo demuestra. Pero vamos a analizar algunos textos que ponen como objeción los trinitarios, y también vamos a utilizar como defensa algunos textos que le va a ser muy incómodo quizás a estos trinitarios. Primeramente vamos a analizar, ¿no? La cristiandad utiliza como objeción de que el Espíritu Santo viene acompañado a la primera y segunda persona de la Trinidad, que estamos hablando del Padre y el Hijo, Jehová y Jesús. Y quiero compartir con ustedes los dos textos claves que utiliza la cristiandad, ¿no? Estamos hablando de Mateo 28. Si tienen sus Biblias, pueden buscar Mateo 28, un texto muy utilizado por la cristiandad, donde ellos dicen que aparecen las tres supuestas personas, ¿no?, de la Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. En una ocasión Jesús le da la gran comisión, ¿no?, a los apóstoles, y le dice: por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estoy utilizando la Reina Valera del 60. Y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En este texto, los trinitarios afirman, ¿no?, explícitamente que aquí se está hablando de la fórmula de la Santísima Trinidad. Se presentan estas tres personas. Pero cuando vamos a Mateo, en el mismo Evangelio Sinóptico de Mateo, capítulo 3, es el segundo texto que ellos también utilizan para afirmar estas tres personas. Y estamos hablando del versículo 16 y 17, que ustedes lo conocen muy bien, cuando habla del bautismo de Jesús, que fue donde estaba Juan el Bautista, su primo, para que lo bautizara en el río Jordán. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él.
dice el 17, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Según el versículo 16 y el versículo 17, los trinitarios afirman que aquí se está hablando de las tres personas. Se está hablando de la primera persona que le habla a Jesús, el Padre. La segunda persona, que es el Hijo, que es el que está ascendiendo del agua. Y la tercera persona que supuestamente baja como paloma. Entonces, mediante Mateo 28, 19 y 20 y Mateo 3, 16 y 17 son los dos textos pilares que se fundamentan los trinitarios para decir que ahí se está reflejando las tres personas. Pero los trinitarios obvian otros textos donde no se menciona al Espíritu Santo. Y eso es lo que vamos a analizar. Eso es lo que quiero compartir con ustedes, hermanos testigos de Jehová, para que ustedes puedan hacer una defensa, según 1 Pedro 3:15, con conocimiento. Hacer una defensa con conocimiento para romper estas barreras apóstatas que están implantando, o que está implantando Satanás, el diablo, el padre de la mentira, según Juan 8:44, para que algunos de nosotros caigamos en esa falsa herejía de que el Espíritu Santo es una persona. Cuando algún trinitario le presente estos dos textos rectores, usted va a utilizar los siguientes textos que les voy a mostrar a ustedes. Si usted está sosteniendo alguna conversación con algún pastor, algún teólogo, quizás en las redes sociales, quizás cuando usted haga una visita a una cierta determinada persona que sea religiosa, quizás le saquen estos dos textos, estos dos argumentos. Pero vamos a analizar algunos textos que ellos mismos utilizan en contra de nosotros para probar la Trinidad, y ellos mismos se contradicen, se autorrefutan. Y estamos hablando del pasaje de Juan, capítulo 1, versículo 1. Ellos dicen que en Mateo 28, 19 y 20 y Mateo 3, 16 y 17 se presentan las tres personas. Entonces usted le diría, bueno, si ustedes dicen que en estos textos se está ejemplificando las tres personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, entonces también en otros pasajes ustedes tienen que demostrar que el Espíritu Santo esté presente, o que Jesús en alguna ocasión haya mencionado el Espíritu Santo en tales textos. Y estamos hablando de Juan 1:1, la parte B del versículo. No vamos a leer el texto completo. La parte B del versículo dice, y el verbo era con Dios. O en algunas traducciones, el verbo estaba con Dios. Si el verbo era en el principio, según la parte A de la cláusula A, y en la parte B se menciona la segunda persona de la Trinidad y la primera persona de la Trinidad, al menos el apóstol Juan, si creía en la Trinidad, tendría que haber escrito bajo inspiración divina el término neuma, haio, o sea, este sustantivo seguido a este adjetivo, Espíritu Santo. Entonces, si Juan creía en la Santísima Trinidad, que tres personas divinas en un Dios, el texto debería decir de esta manera: en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios y el Espíritu Santo. Pero Juan, como no era trinitario, no puso explícitamente y no escribió neuma haio en la segunda cláusula de esta oración coordinada, de esta oración B del texto. Pero también en la parte C, también el apóstol Juan tendría que haber escrito, y el verbo era Dios y el Espíritu Santo. Y el verbo era Dios y el Espíritu Santo. O sea que en la
Cláusula C, también el apóstol Juan omite el término neuma hagio, este sustantivo seguido hasta el adjetivo, que es Espíritu Santo. Si vamos al versículo 18 del capítulo 1 de Juan, seguimos con la misma secuencia que ellos utilizan en Mateo 28, 19 y 20 y Mateo 3 y 16. En Juan 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás, según la Reina Valera del 60. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Según los trinitarios, ahí es la palabra corpos en griego, que significa estar al lado o en comunión con el Padre. Pero si Juan entendía que si el Espíritu Santo era una persona y era el mismo Dios, el Dios Todopoderoso, tenía que haber mencionado la tercera persona de la Trinidad ahí en el versículo 18. Entonces el texto debería decir de esta manera: y a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo o unigénito Dios monogeneseo, según el texto griego, refiriéndose al Hijo, que está en el seno del Padre y del Espíritu Santo. El apóstol Juan vuelve a omitir neuma hagio, que son los dos calificativos que se le da al Espíritu Santo en griego. El texto debería decir de esta manera: que a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está, o sea, el Hijo estaría en el seno del Padre y del Espíritu Santo. Entonces, de esta manera, la doctrina fallida de los trinitarios es obvio que es una herejía. Decir que el Espíritu Santo es una persona es una herejía. Ahora, vamos a seguir analizando. Cuando vamos en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 10, el verso 30, un texto muy discutido entre nosotros, los testigos de Jehová, y la cristiandad, los trinitarios. Yo y mi Padre somos uno, pero vamos a leerlo en su propia literatura. Yo y el Padre uno somos. Estas son palabras del propio Jesús. Si Jesús entendía o quería hacerles ver a los apóstoles que él formaba parte de una Trinidad, de que él era tripersonal, tripartita, que era un Dios trino, que estos son expresiones que utilizan la cristiandad, tenía que haber dicho: yo y el Padre y el Espíritu Santo somos uno. Pero como Jesús era monoteísta, era judío, y el Shema judío, según Deuteronomio 6:4, los judíos entendían de que había un solo Dios, aparte del politeísmo que creían las civilizaciones paganas que rodeaban a los israelitas. Él nunca aludió de que el Espíritu Santo fuera una persona o fuera el Dios Todopoderoso, porque entonces Jesús lo hubiera dicho muy claro a los apóstoles o cualquiera persona que él le predicaba: el Espíritu Santo es el Dios Todopoderoso, es el Dios, yo soy el mismo Espíritu Santo, pero nunca lo dijo. Entonces Juan 10:30 es un texto que podemos mostrarle a los trinitarios que por qué razón el apóstol Juan y el propio Jesús no mencionó el Espíritu Santo en Juan 10:30. Yo y el Padre y el Espíritu Santo somos uno. Jesús omite el término neuma hagio o ruach, que es la palabra hebrea para espíritu. Y el apóstol Juan, que escribió bajo inspiración divina, según 1 Pedro 1:21, nunca admitió de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean uno, aquí en Juan 10:30. Así que
mediante este texto se derrumba la ideología que presentan los trinitarios en Mateo 28, 19 y 20 y Mateo 3, 16 y 17, cuando Jesucristo se bautiza en el río Jordán. Ahora, vamos al texto, otro texto que podemos mostrarle a los trinitarios donde se omite el Espíritu Santo. Un texto muy leído, muy conocido por nosotros y que le es incómodo a los trinitarios. Por ejemplo, vamos a Marcos capítulo 13, verso 32. Algunos de ustedes ya lo conocen, pero este texto le podemos demostrar para neutralizar esa doctrina hereje de que el Espíritu Santo sea una persona o es Dios Todopoderoso. En Marcos 13:32 dice: pero de aquel día y de la hora son palabras de Jesucristo. Nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Aquí Jesucristo vuelve a omitir el término Pneuma Hayo o Ruach Kadosh, que es Espíritu Santo en hebreo. Ni la palabra Neuma ni la palabra Ruach aparece, ni el propio Jesús mencionó que solo el Padre y el Espíritu Santo sabrían de la hora y el día. Así que el Espíritu Santo tendría, si es la persona que forma parte de la Trinidad o es Dios Todopoderoso, tendría que saber también la hora y el día. ¿Por qué razón Jesús no menciona el Espíritu Santo aquí en Marcos 13:32? El texto debería decir de esta forma: si hay una Trinidad, según el texto, los dos textos que utilizan en la cristiandad, Mateo 28, 19 y 20 y Mateo 3, 16 y 17. Pero aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre y el Espíritu Santo. O sea, al final de la oración tendría que venir la palabra Espíritu Santo, o el término, o la expresión completa Espíritu Santo, pero no aparece. Pero fíjense, en la parte A del versículo: pero de aquel día y la hora, día y hora, nadie sabe. Si nadie sabe, aquí Jesús está siendo absoluto en cuanto de que el único que sabe el día y la hora es el Padre. Así que la segunda persona de la Trinidad no lo sabe, ni mucho menos la tercera persona de la Trinidad. Entonces hay un desbalance en Marcos 13:32, hay un desbalance abismal, descomunal, de que la primera persona de la Trinidad sabe el día y la hora, pero ni la segunda ni la tercera no saben. Y si es el mismo Dios y son las mismas personas en un solo Dios, no cree que es una herejía. Entonces es una manera de desmentir a estos falsos trinitarios que aparecen en las redes sociales. Marcos 13:32 es una piedra en el zapato del trinitario. Es una espina clavada para estos pastores, para estos extractores y estos apóstatas que salen en las redes sociales defendiendo la Santísima Trinidad. No pueden responder. No hay respuesta para Marcos 13:32. El Espíritu Santo no sabe ni el día ni la hora, ni Jesús mencionó el Espíritu Santo cuando habló del día de juicio final. No aparece. Vamos a otro texto. Cuando vamos a Daniel, vamos al profeta Daniel. Daniel tiene una visión, el profeta Daniel tiene una visión sobre el Mesías, el Hijo del Hombre, que es Jesucristo. Y empieza a hablar hace una descripción de una visión de 4 bestias. Pero cuando vamos al versículo 13 y 14, hay algo que alarma a los trinitarios. Y los trinitarios no pueden responder, no tienen respuesta para estas preguntas que le vamos a hacer. Usted
le cita este texto como testigo de Jehová, Daniel 7, 13 y 14, y le hace esta pregunta. Primeramente le lee el texto. Miraba yo en la visión de la noche. Daniel ve una visión y he aquí con las nubes del cielo venía uno como el Hijo del Hombre, Jesús, la supuesta segunda persona de la Trinidad, que vino hasta el anciano de día, supuestamente la primera persona de la Trinidad, y le hicieron acercarse delante de él. Aquellos que le hicieron acercarse delante de él eran los ángeles, aunque la palabra ángeles no aparece. O sea, dice que hay un grupo en plural, que son los ángeles que acercan al Hijo del Hombre delante del anciano de día. El Hijo del Hombre es Jesús, la segunda persona de la Trinidad, y el anciano de día es la primera persona de la Trinidad. Mi pregunta es, y la pregunta que deben hacerle ustedes a los trinitarios, ¿por qué razón, si Daniel era trinitario, Daniel creía en la Santísima Trinidad, creía en tres personas, en un solo Dios, por qué Daniel no menciona al Espíritu Santo, Ruach, que es la palabra hebrea para espíritu? ¿Por qué no lo menciona? ¿Por qué razón Daniel, que había sido criado en la doctrina judaica, en el judaísmo, según el Shema que dice los trinitarios, que el término uno, ahí en Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová es uno. Ellos dicen que Ejak, la palabra hebrea Ejak, que es un número cardinal en hebreo, significa unidad. Pluralidad de personas en unidad. Fíjense el disparate que hay, que están utilizando como ideología filosófica los trinitarios. Los trinitarios hoy en día dicen que los judíos eran trinitarios y Daniel era judío, era trinitario. ¿Por qué razón, si Daniel creía en la Trinidad y si Dios le reveló mediante el Espíritu Santo esta visión, por qué Dios no presentó la fisionomía espiritual del Espíritu Santo en Daniel 13 y 14? Así que Daniel el profeta no creía en la Trinidad, no creía en esa falsa enseñanza, porque eran monoteístas, creía en un solo Dios. Daniel 7:13 es un texto que podemos mostrarle de que en la Escritura se omite el Espíritu Santo. Ahora, vamos a Juan. Palabras del propio Jesús, capítulo 17, verso 5, es otro texto que podemos mostrarle a los trinitarios para refutar sus herejías. En Juan 17:5 dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Si Jesús creía que él era parte de una Trinidad y ahí mencionó al Padre como la primera persona de la Trinidad, ¿por qué no mencionó al Espíritu Santo? ¿Y por qué realmente el apóstol Juan no escribió este texto donde dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo y del Espíritu Santo, con aquella gloria que tuve contigo y el Espíritu Santo, que el mundo fuese? Jesús no menciona al Espíritu Santo, omite el Espíritu Santo, porque Jesús no creía en esa enseñanza diabólica. Ni mucho menos dijo que el Espíritu Santo era una persona. Ahora, si vamos al texto de Hechos, capítulo 7, habla de la muerte de Esteban, del discípulo Esteban, pero lo vamos a analizar con este enfoque. En el versículo 55, cuando lo estaban apedrando,
Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. O sea, Lucas, que fue el escritor, el discípulo Lucas, que escribió, que fue un historiador judío, escribió bajo inspiración divina que Esteban vio la gloria de Dios y a la diestra al Espíritu Santo, mejor dicho, al Hijo. Pero a la izquierda no estaba el Espíritu Santo. Pero no menciona al Espíritu Santo aquí. En Hechos 7:55. El texto debería decir, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, o sea, el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y a la izquierda el Espíritu Santo. La frase a la izquierda del Espíritu Santo no aparece. Vuelve a omitir. Lucas, si Lucas era trinitario, tendría que decir que a la izquierda estaba el Espíritu Santo y a la derecha. O sea, a la izquierda la tercera persona de la Trinidad, el Dios Espíritu Santo. Y a la derecha la segunda persona de la Trinidad, el Dios Hijo. Y en el medio, el Dios Padre, primera persona de la Trinidad. Pero no es así porque Lucas, el discípulo, no era trinitario. Ahora, vamos a Apocalipsis. Juan sigue escribiendo y vamos a Apocalipsis capítulo 14, verso 1. Muy importante este texto. Este texto ustedes se lo pueden demostrar a un trinitario. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. En el monte Sión se hace una descripción, según el apóstol Juan, tiene una visión, que está el Cordero, está de pie sobre el monte Sión, y con él habían 144,000 que son ungidos, pero en su frente, de esos 144,000, tenían el nombre de Jesús y de Jehová. ¿Por qué razón el apóstol Juan no dice que tendría que haber escrito? Después mire, y aquí el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre y del Espíritu Santo escrito en la frente. No dice que los 144,000 tienen en su frente el nombre del Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad. Porque es falso. Es una herejía, es una falacia admitir de que el Espíritu Santo sea una persona y sea el Dios Todopoderoso. Entonces, Apocalipsis 14:1 es un texto que destruye el dogma trinitario y que admite de que el Espíritu Santo no es el Dios Todopoderoso y no es una persona, y que no está en la frente de los 144,000 inscrito como el Neuma Hayo. No existe el nombre del Espíritu Santo en la frente de los 144,000. Ahora, en el versículo 4, estos son los que no se contaminaron, hablando de los 144,000, con mujeres, pues son vírgenes, y estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos, escuchen la parte B, entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. ¿Por qué el apóstol Juan, si era trinitario, no dijo que estos 144,000 son hombres como primicias para Dios y para el Cordero y el Espíritu Santo? El apóstol Juan vuelve a omitir el término neuma, que es espíritu en griego, hayo, el adjetivo santo. No aparece porque el apóstol Juan no era trinitario, ni creía que el Espíritu Santo fuera una persona.
Por ejemplo, la palabra para persona es prosopon en griego. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, aquí en Mateo. Vamos a ver aquí. Por ejemplo, vamos a buscar el texto, si me recuerdo, ¿no? Ajá, Mateo 18:10. En Mateo 18:10, el discípulo Mateo, que supuestamente para los trinitarios creían que el Espíritu Santo era una persona, o sea, Mateo, vamos a suponer que Mateo creía en la Santísima Trinidad y creía que el Espíritu Santo era una persona. Pero como Mateo escribió en griego, él tenía que conocer muy bien cuál era la palabra para persona en griego, y es prosopon. Ustedes lo pueden verificar en cualquier léxico, diccionario de Vine, se lo voy a presentar aquí. Pueden buscar la palabra persona. La palabra prosopon es traducido por faz, cara, aspecto, semblante, rostro, persona. Pero el discípulo Mateo utiliza la palabra prosopon aquí en Mateo 18:10. Mira que no os menosprecéis, dice la Reina Valera del 60, y uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro. Aquí prosopon es traducido por rostro. En otras traducciones dice aspecto, pero se puede traducir porque la palabra persona entra dentro de la etimología. El texto debería traducirse de esta manera: y sus ángeles en los cielos ven siempre la persona de mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué el discípulo? Porque el discípulo Mateo, si conocía muy bien la palabra prosopon, nunca se la aplicó al Espíritu Santo. Tendría que haber un texto donde Mateo haya escrito también. Fíjense que aquí en Mateo 18:10 él utiliza la palabra prosopon como persona, como rostro, como cara, aspecto, aplicado al Padre. Así que los ángeles contemplan siempre el rostro o la persona del Padre. Pero nunca la Biblia dice que los ángeles contemplan el rostro o la persona del Espíritu Santo. Y estas son palabras del propio Jesucristo. Jesucristo dijo que siempre haciendo una explicación de lo que sucede en los cielos, lo que hacen las huestes celestiales, es que el Espíritu Santo tendría que tener un rostro, una fisionomía espiritual, pero no la tiene. No la tiene. Y el término prosopon que utiliza aquí el discípulo Mateo, en los aproximadamente, bueno, vamos a ser más exactamente, en los 28 capítulos que tiene el libro de Mateo, nunca el discípulo Mateo utiliza el término prosopon aplicado al Espíritu Santo como una persona, o que tenga cara, aspecto o fisionomía espiritual. No aparece. Ahora, volviendo al libro de Apocalipsis. Vamos a ver en el capítulo 20, verso 6, otro texto que podemos mencionarle a los trinitarios. Y es el siguiente: bienaventurado y santo el que tiene parte de la primera resurrección. Y la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes, escuchen, de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Dice que los 144,000 serán sacerdotes de ese reino,
pero van a ser sacerdotes de Dios y de Cristo. ¿Y por qué no menciona el Espíritu Santo aquí? El apóstol Juan, si él creía que el Espíritu Santo era una persona, vuelve a omitir al Espíritu Santo. Vuelve a omitirlo. Ahora, vamos al capítulo 22. El capítulo 22, Apocalipsis, versículo 3, dice de esta manera: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos les servirán. Aquí habla del trono de Dios y del Cordero, pero no menciona el trono del Espíritu Santo. Y aquí el apóstol Juan omite el término Pneuma Hagios, ahí en el versículo 3. Ese es otro texto que podemos mostrarle a los trinitarios de que el apóstol Juan no conocía, no entendía que el Espíritu Santo fuera una persona o fuera el Dios Todopoderoso. No entendía. Ahora, por ejemplo, vamos a utilizar el pasaje de Juan 14:16, pero lo vamos a enfocar de otra forma. Usted, cuando se encuentra con un trinitario, el primer texto que le va a citar a usted es Juan 14:16 y Juan 15:26 y Juan 16. Son los tres capítulos. Juan 14, capítulo 14, capítulo 15 y capítulo 16 de Juan. Vamos a Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 16. Muy bien. Pero vamos a agarrar de sorpresa a los trinitarios con sus propias herramientas. Esta Biblia que ustedes ven aquí es la versión internacional. Todos ustedes la conocen. La versión internacional es esta. Pero vamos a analizar el texto de Jueces 15:19 y 1 Samuel 30:12. Según la Biblia hebraica estudiantensia de Keith Rutherford, que es el códice B19A Leningrado, texto masorético de Keith Rutherford, edición 1977, aquí aparece la palabra Rúa para espíritu. Y si vamos a la primera traducción del texto masorético, que es la Septuaginta griega del siglo III a.C., aparece Pneuma. O sea, en Jueces 15:19 aparece Pneuma en la Septuaginta griega, y en Jueces 15:19 y 1 Samuel 30:12 aparece la palabra Rúa en estos dos versículos. Pero ¿cómo traduce la palabra Rúa la versión internacional y la Biblia de las Américas, que es esta la que voy a enseñarles aquí, ¿no? Biblia de las Américas. Aquí está, Biblia de las Américas. Vamos a leerlo primeramente en la Biblia oficial, que es la Reina Valera. Pero antes de pasar a Jueces 15:19, vamos a tener en mente Jueces 15:19 y vamos a tener en mente 1 Samuel 30:12, cómo traducen la internacional y la Biblia de las Américas la palabra Rúa y Pneuma, según la Septuaginta griega. Muy bien. Basado de Juan 14:16, el trinitario, usted está sosteniendo un diálogo y el trinitario va a dirigirse a este texto. Ciegamente va a este texto, porque es el texto clásico para ellos, para apoyarse, agarrarse de que el Espíritu Santo es una persona. El texto de Juan 14:16, según los trinitarios, dice que Juan, el discípulo, entendía que el Espíritu Santo era una persona. ¿Por qué razón? Por esta razón. Y yo rogaré al Padre, dice, son palabras de Jesús, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Habla del término parácletos, este adjetivo verbal. Dice el 17,
Y el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. En este texto ellos dicen que este consolador se está refiriendo a una persona porque una fuerza activa, un poder, no puede consolar. Después Juan al capítulo 15, el versículo 26 del propio Evangelio de Juan. Pero cuando venga el Consolador, vuelve a mencionar el Parácletos. La palabra Parácletos viene de la preposición para y viene de caleo. Dice aquí: pero cuando venga el Consolador, quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. O sea, dice que el Espíritu, este Consolador, este Parácletos, da testimonio. Aparte de consolar, tener ese sentimiento, según los trinitarios, dice que da testimonio. Y si da testimonio, es porque es una persona. Ellos dicen que una fuerza activa no puede dar testimonio. Fíjense cómo van torciendo las escrituras los trinitarios y de qué forma diabólica presenta Satanás esta doctrina falsa de que el Espíritu Santo es el Dios Todopoderoso y es una persona. Dice el capítulo 16, el versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, el Parácletos, no vendría a vosotros, mas si fuere, lo enviaré. Dice el 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Dice el versículo 13. O sea, Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará. Ellos dicen que una fuerza activa no puede guiar. Y a toda la verdad, porque no hablará, dice que una fuerza activa no puede hablar por su propia cuenta. O sea, que tiene voluntad. Sino que hablará todo lo que oyere, dice que una fuerza activa no puede oír. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. O sea, que sabe, tiene conocimiento, tiene intelecto. Y una fuerza activa, según los trinitarios, no puede tener conocimiento e intelecto. Entonces, mediante estos textos de Juan 14, 16, 17, Juan 15, 26 y Juan 16, 7 y 8 y verso 13, ellos dicen que el Espíritu Santo es una persona. Que Jesús entendía que era una persona, la tercera persona de la Trinidad, y que Juan, que escribió estos versículos, también entendía que era una persona. ¿Es cierta esta afirmación? No. Vamos al texto que había citado en la versión internacional. Vamos a ver cómo se traduce en esta Biblia trinitaria. Quiero hacer esta salvedad. Esta Biblia es trinitaria, no es de los testigos de Jehová. Versión internacional, que utiliza el 99% de las iglesias protestantes, entre evangélicas y pentecostales. Jueces, vamos a Jueces, capítulo 15. Jueces 15. Entonces Dios abrió la hondonada, pero ¿qué hay en Leí? Y de ahí brotó agua. Cuando Sansón la bebió, recobró sus fuerzas y se reanimó. La palabra fuerzas ahí es rúa. Y cuando usted va a la versión
Reina Valera de 60 dice que Sansón recobró su espíritu. Claro, sabemos que la palabra espíritu ahí no es Espíritu Santo. Pero lo que estoy viendo es, y lo que estoy afirmando, y una manera de refutar a estos trinitarios es que la palabra rúa, y según la Septuaginta griega, ahí es neuma. En Jueces 15:19 aparece en la Septuaginta griega como neuma y el texto masorético como rúa, por espíritu, por ahí es fuerza. Pero los trinitarios dicen que nunca jamás la palabra rúa y neuma puede ser traducido literalmente, palabra contra palabra, como fuerza. Y la Biblia Internacional lo está refutando a todos ellos. También la Biblia de las Américas, que vemos aquí, voy a presentarla aquí a ver si se ve en videocámara. Jueces. Vamos, Jueces. Pueden copiar ese texto, ¿no? Jueces 15:19. Hay más traducciones que traduce Jueces 15:19 y 1 Samuel 30:12. Rúa por fuerza. 15:19 dice de esta manera. Y abrió Dios la cuenca que está en Leí, salió agua de ella. Y cuando bebió, recobró su fuerza. Ahí es rúa. Vamos a ver si se ve en pantalla. Ahí está. Fuerzas. Ahí es rúa. Si la cristiandad entiende que o los diccionarios, ellos dicen, se llenan de orgullo decir que el diccionario de Vine no traduce la palabra neuma, rúa por fuerza. ¿Por qué razón sus propias herramientas trinitarias como la Biblia de las Américas y la Internacional traducen Jueces 15:19 por fuerza, rúa por fuerza, y la Septuaginta griega por neuma? Vamos a 1 Samuel 30:12, según la Biblia de las Américas. En 1 Samuel, otro pasaje bíblico, vamos a notar que la palabra rúa es traducido literalmente, etimológicamente, por fuerza. Muy bien. En 1 Samuel 30:12 habla de David contra los amalequitas. Dice, también le dieron un pedazo de torta de higo y 2 racimos de uva, pasas, y comió, y su espíritu se reanimó, porque no había comido ni bebido agua. Vamos ahora a la versión internacional. Ahí dice su espíritu. Vamos a 30:12. Muy bien. Versión internacional trinitaria. Dice el texto de esta manera. Y le ofrecieron una torta de higo. O sea, estamos hablando de David, ¿no? Y 2 tortas de uvas, y de uvas pasas, pues hacía 3 días y 3 noches que no había comido nada. En cuanto el egipcio comió, recobró la fuerza. Mejor dicho, el egipcio recobró la fuerza. Ahí es rúa. Compruébenlo en el texto masorético. Compruébenlo en la Septuaginta griega, que es neuma. Ahí es neuma. Y es rúa. La Biblia Trinitaria Internacional pone fuerza. Ahora vamos al texto de Juan 14:17. ¿Verdad? Ya vimos que la palabra neuma en la Septuaginta griega
en Jueces 15:19 y 1 Samuel 30:12, en la Biblia de las Américas, en la Biblia Internacional Trinitaria, traduce el término Rúa y Neuma por fuerza, literalmente, etimológicamente. Vamos a llevar esa traducción de fuerza, Neuma, por fuerza, aquí al Nuevo Testamento, que se escribió en griego koiné. Vamos a Juan 14, 16 y 17. Bueno, no vamos a leerlo, pero el 16 habla del Consolador. Ese Consolador, ese Paráclito, ¿sería una fuerza o una persona? Vamos a traducirlo. La palabra espíritu, que es neuma, lo vamos a traducir por fuerza. Dice el 17, la fuerza de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. ¿Quién estará con vosotros? ¿Quién estará con nosotros? ¿Una persona o una fuerza? O una fuerza, según la traducción de la Biblia de las Américas y la traducción internacional, Jueces 15:19 y 1 Samuel 30:12. Traduce el término Rúa y Neuma por fuerza. Entonces, en Juan, utilizando la ideología y la traducción de las traducciones trinitarias, Juan 14:17, la fuerza de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis porque mora con vosotros, con nosotros mora esa fuerza activa. Y estará esa fuerza activa con vosotros, dijo Jesucristo. La pregunta ¿es cierta esta afirmación? Sí es cierta, porque su propia literatura. Y no estoy diciendo esto para agarrarme y apoyar mi doctrina. No, es que las mismas traducciones, las mismas herramientas trinitarias están autorrefutando a estos neófitos trinitarios. Se están poniendo la soga al cuello. Vamos al 15, por ejemplo, al 15:26. Recuerden, la palabra espíritu va a ser sustituida por fuerza mediante Jueces 15:19 y 1 Samuel 30:12. Pero cuando venga el Consolador, ¿una persona o una fuerza? A quien yo enviaré el Padre, ¿una persona o una fuerza? El espíritu de verdad, la fuerza de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Así que una fuerza sí puede dar testimonio, porque es una personificación, es una prosopopeya, es un recurso literario que está utilizando el mismo Jesucristo aquí en Juan 15:26. Así que los trinitarios deberían, ¿por qué los trinitarios, amigos trinitarios, sean sinceros consigo mismos? ¿Por qué ustedes no traducen aquí fuerza? Hagan una traducción valera, traduciendo la fuerza de verdad aquí en Juan 14:16 y en Juan 15:26. ¿Por qué no lo hacen? Si ustedes tradujeron, hicieron la traducción en la Biblia de las Américas y en la internacional, Rúa por fuerza o Neuma por fuerza, ¿por qué no lo hacen aquí? Lo pueden hacer aquí igual. Eso se llama parcialidad. Juan 16, capítulo 16, versículo 8. Y cuando venga, sea el Consolador, ¿no? Convencerá al mundo. Dice que convence. Esa fuerza convence. De justicia y de juicio. Dice el versículo 13. Pero cuando venga la fuerza de verdad, no el espíritu, él los guiará. Una fuerza activa nos puede guiar de manera personificativa. Porque no hablará, una fuerza habla de forma personificativa. Todo lo que oyere, una fuerza puede oír de forma personificativa. Y os hará saber, una fuerza puede saber de forma personificativa, las cosas que habrán de venir. Entonces, ¿por qué los trinitarios
no hacen una traducción traduciendo Juan 16, 13, en vez de poner la palabra espíritu de verdad, pongan la fuerza de verdad. No lo hacen porque no les conviene, para no ser refutados. Entonces, eso es una de las cosas que ustedes tienen que... Ahora, fíjense este detalle. Este interlineal es de los trinitarios. De esta manera vamos a refutar aún más todavía los trinitarios. Los trinitarios literalmente traducen la palabra fuerza por neuma. Fíjense aquí en este texto. Efesios capítulo 6. Vamos a ver lo que dice el texto, versículo 12. Y se lo voy a enseñar en pantalla para que después no estén diciendo que yo soy el mentiroso. Ustedes busquen, hermanos testigos de Jehová, cuando ustedes se encuentren con un trinitario, ustedes le dicen, la palabra neuma puede ser traducido etimológicamente por fuerza. Ellos te van a decir, no. Y si yo te demuestro en tu interlineal que la palabra fuerza, la palabra neuma es traducido por fuerza, ¿tú aceptarías que el Espíritu Santo es una fuerza? Porque la palabra neuma es traducido por fuerza. Aunque en Efesios 6:12 no se habla del Espíritu Santo, los trinitarios traducen en este interlineal, y este interlineal es hecho por Elsa Tames, especialista del Nuevo Testamento, doctora en teología, licenciada en lingüística, profesora de exégesis y hermenéutica, consultora de traducciones sociológicas unidas, es trinitaria. Isela Trujillo, antropóloga, doctora en lingüística, licenciada en Biblia, profesora en griego, consultora de traducciones sociológicas unidas. Y con la asesoría y colaboración de Irene Fulker, especialista en el Nuevo Testamento, doctora en lingüística, maestría en Biblia y profesora de griego y exégesis. Autora del texto programado del griego Nuevo Testamento, tercer volumen. Aquí lo pueden ver, es por la Sociedad Bíblica Unida. La misma sociedad que hizo la traducción Valera de 1960. En Efesios 6:12, fíjense cómo traduce la palabra. Vamos a ver aquí la palabra neumática. Neumática viene de neuma. Traduce las dos maneras. Dice, el texto habla de que uno tiene la lucha no es contra carne y sangre, sino contra las huestes celestiales, los demonios. Contra principados, contra autoridades, contra las dominadores del mundo de la oscuridad, contra las fuerzas espirituales. Fíjense que la palabra neumática, aquí aparece ta, que es un artículo plural. Fíjense, aquí dice, por ejemplo, ta neumática. Y aquí pone fuerzas espirituales. La palabra neumática es traducido por fuerzas espirituales. Tiene las dos connotaciones semánticas. Fuerzas espirituales. ¿Hasta cuándo ustedes van a mentir a la gente? Amigos trinitarios, es hora ya que ustedes cambien. Que desechen esa apostasía, esa herejía. Porque al final, Dios no va a permitirles a ustedes entrar al nuevo paraíso con esa enseñanza demoníaca. Van a ser destruidos por Dios. Su propia interlineal traduce la palabra neuma por fuerzas espirituales o fuerza espiritual, neumática, que es este término griego. Tiene esta declinación. Ta neumática. Las fuerzas espirituales. Su propia interlineal. ¿Por qué no lo hacen en Juan 14:16? El Consolador, el Espíritu de la verdad, la fuerza de verdad. Sean sinceros con ustedes mismos. No tienen argumento para eso. Se le está derrumbando ese edificio de la Trinidad
se está desplomando hasta quedar bajo un montón de escombros esa doctrina falsa. Ahora, muy bien, muy bien. Hay un argumento que quiero analizar con ustedes, compartir con ustedes. Es un argumento que lo han utilizado mucho los trinitarios y quizás algunos hermanos testigos de Jehová no saben responder. No saben responder a esta premisa que voy a mostrar. Por ejemplo, vamos a la Reina Valera nuevamente del 60 y vamos a ver tres pasajes bíblicos muy utilizados por los trinitarios para decir que el Espíritu Santo es una persona. Y estamos hablando primeramente del texto de Hechos 10. Vamos a Hechos 10. En Hechos capítulo 10. En este pasaje dicen los trinitarios que el Espíritu Santo es una persona porque le habló a ciertos apóstoles directamente. En Juan 10, en Hechos 10, mejor dicho, habla de Pedro y Cornelio. Pero si vamos y leemos todo el contexto en el versículo 19, dice, mientras Pedro pensaba en la visión, ¿se acuerda de la visión? El receptáculo del lienzo que baja con los animales inmundos. Dios le dice, mate y come. Entonces Pedro hace un rechazo, ¿no? Pero aquí en el versículo 19, mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu. Los trinitarios dicen que aquí la palabra Espíritu está en mayúscula y se refiere al Espíritu Santo. Y aquí tres hombres te buscan. Dice que el Espíritu habló con Pedro. Le dijo el Espíritu, he aquí tres hombres te buscan. O sea, quien le dijo eso, que tres hombres te buscan, era el Espíritu Santo. Falso. Ese Espíritu que aparece ahí en el versículo 19 es un ángel. ¿Por qué decimos eso? Si vamos al versículo 22, el contexto explica quién es ese Espíritu. Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Quien habló con Pedro, supuestamente con Pedro, no era el Espíritu Santo, no era la persona del Espíritu Santo, no era la tercera persona de la Trinidad. Fue el ángel, según el contexto del 22. Porque fíjense bien, en el versículo 19, ese supuesto espíritu le da instrucciones. Ese ángel le da instrucciones a Pedro. Pero después en el versículo 22, según el historiador o discípulo Lucas hace la narración, que Pedro había recibido esas instrucciones de un santo ángel. Así que si un trinitario le cita Hechos 10, 19, el 22 da la respuesta al 19. Segundo texto que utilizan los trinitarios, y estamos hablando del pasaje del capítulo 11 de Hechos, donde se habla nuevamente de la visión que tuvo Pedro. Vamos a ver ahora en el versículo 11, versículo 12. Dice, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin duda, y fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón. Ese Espíritu no es el Espíritu Santo, es un ángel. ¿Por qué decimos que es un ángel? Porque el contexto lo dice en el 13. Quien nos contó como había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Ese espíritu que aparece en el versículo 12 no es el Espíritu Santo. Sin embargo,
los trinitarios ponen en mayúscula, refiriéndose a una personalidad. Pero en el versículo 13 refuta el versículo 12 cuando dice que el ángel se aparece en pie y le dice, envía a hombre a Jope y a venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Vamos al tercer texto, que es un poco más difícil. Es un poco más difícil responder para un testigo de Jehová, a un trinitario. Y estamos hablando de Hechos 13. Pero aquí en Hechos 13 tiene una diferencia en el caso de Hechos 10:19 y Hechos 10:22. 11:12. Aparece la palabra espíritu solo, pero aquí aparece la palabra neumahaio. En el 13:2 dice, ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, aparta a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Cómo un testigo de Jehová puede responder esto? Porque dice que el Espíritu Santo le dijo, apártame a Saulo y a Bernabé para la obra a que los he llamado. Así que los llamó. Ellos dicen que una fuerza activa no puede apartar a nadie, o una fuerza activa no puede llamar a nadie. Alguien personal no puede llamar a alguien. No tiene lógica. Ahora, según la traducción de Jueces 15:19 y 1 Samuel 30:12, el texto debería traducirse de esta manera. Ministrando esto el Señor y ayunando, dijo la fuerza santa, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Ahora, vamos a hablar un poco. Según en Hechos 13:2, donde el Espíritu Santo, supuestamente, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, dice que ministrando estos al Señor ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Según este versículo, ya el Espíritu Santo había llamado a Pablo. ¿Y cómo podemos saber eso? Porque el verbo llamado es un verbo perfecto en modo indicativo, que aparece ahí en el griego. Y el tiempo perfecto describe un evento habiendo sido completado en el pasado, hablando del indicativo. Esto lo pueden consultar ustedes en cualquier gramática griega y tiene resultados existentes en el presente en relación con el tiempo cronológico del orador. Así que, por tanto, en Hechos 13:2 se usa para indicar no la acción pasada como tal, sino el presente estado de cosas o la situación como resultado de aquella acción pasada. La pregunta que le haríamos a los trinitarios es la siguiente: ¿cuándo llamó el Espíritu Santo a Pablo? ¿En ese momento, ahí en Hechos 13:2? No. Gálatas 1:15. En Gálatas 1:15, vamos a Gálatas 1:15. Todo esto es para responder Hechos 13:2. Gálatas. Vamos a Gálatas. En Gálatas 1:15 dice Pablo: pero cuando agradó a Dios, que me apartó, dice Pablo, me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. El llamado no fue allí, en Hechos 13:2, donde dice el texto, ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Si ya en Gálatas 1:15 ya Dios lo había apartado. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre, dice Pablo, de mi madre y me llamó por su gracia, según la Reina Valera del 60. La palabra apartarme, o sea, apartarme, que se cita en Hechos 13:2,
y en Gálatas 1:15 es el término aforizo. El término aforizo significa excluir, separar, deshacer, designar, separar para una determinada función, separar en dos o más grupos. Ese es el término aforizo que aparece ahí en Hechos 13:2 y Gálatas 1:15. ¿Escuchó Pablo? La pregunta sería a los trinitarios, ¿escuchó Pablo una voz literal que lo apartó y llamó estando en el vientre de su madre? Ahí en Gálatas 1:15. Es literal. Obviamente esta voz o llamado no fue literal. Sentido simbólico, figurado. Fue Dios quien escogió y llamó a Saulo mediante su Espíritu Santo. Hechos 13:2. Era imposible que siendo un embrión, Pablo siendo un embrión dentro del cuerpo de su madre, escuchara ese llamado y lo entendiera. La pregunta sería, ¿es el Espíritu Santo una persona porque el versículo dice que habló o dijo según Hechos 13:2? ¿En qué sentido habló el Espíritu Santo? Vamos a ver lo que dice. Por ejemplo, vamos a Hechos nuevamente. Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Y vamos a leer ahora el versículo 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. Y vamos ahora al versículo 52. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Memoricen el versículo 9 y 52 del capítulo 13 de Hechos. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando a él los ojos. Dice el versículo 9 y el 52. Y los discípulos que estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Si los discípulos estaban llenos del Espíritu Santo, o sea que el Espíritu Santo estaba dentro de ellos, y la voz, por lo tanto, en este texto se puede entender de dos maneras. Uno, el Espíritu habló mediante los profetas y maestros, según el versículo 1 del capítulo 13 de Hechos. Dice el texto, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes, entre Tarso y Saulo. Dice el versículo 2, ministrando esto el Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Así que la voz era interna. ¿Por qué razón? En Hechos 13:2, pues ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Según Romanos 8:16 dice que el Espíritu da testimonio. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. Es una voz interna. En sentido simbólico, el comentario de Matthew Henry, yo lo tengo aquí atrás. El comentario de Matthew Henry, página 1585. Trinitario, Matthew Henry, comentario trinitario, afirma que esa voz era interna, pues ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Así que el texto de Hechos 13:2, Hechos 13:2, no es literal. No es literal, amigo. No es literal. Así que de esta manera, el texto de Hechos 13:2 no demuestra que el Espíritu Santo sea una persona, como muestra esta literatura que he mostrado, la traducción internacional, la traducción Biblia a las Américas, y que el Espíritu Santo no intercede con nosotros literalmente con palabras, o sea, no habla literalmente, sino con fervor y fe. Y es nuestro Parácletos, nuestro Consolador, pero no es una persona ni forma la tercera persona de la
de la Trinidad. Entonces, con esta tercera parte, me despido de ustedes. Gracias por su atención. Gracias por prestar a estos argumentos que le pueden servir en un momento de emergencia. Hermanos testigos de Jehová puedan defender su fe de estos lobos rapaces, de estos filósofos, de estas personas que han creado una doctrina falsa, esta herejía de que el Espíritu Santo es una persona, y que puedan entender todas estas cosas. Si no pueden ver el video, pueden ver el video de forma esporádica. Ven una parte, después ven otra parte, hasta que ustedes pueden ingerir bien lo que yo he puesto aquí. Recuerden que el conocimiento proviene de Jehová. El conocimiento que yo estoy impartiendo a ustedes es un conocimiento que Jehová me ha dado bajo bondad inmerecida. No somos nadie. Nuestro conocimiento, como se lo dio a Salomón, ha sido por bondad inmerecida. Nosotros como seres humanos no nos merecemos nada, ni nuestro objetivo no es impresionar a nadie. Nuestro objetivo es llevar esta verdad a las personas que están confundidas, que tienen dudas, que pertenecen a la cristiandad. Y aquellos que vayan en contra recibirán condenación completa, destrucción eterna en el lago cárdeo con fuego y azufre, que aparece en el capítulo 20 de Apocalipsis. Destrucción eterna para aquellas personas que digan que el Espíritu Santo es una persona y es Dios Todopoderoso. Así que me despido con ustedes una vez más y nuevamente nos veremos en próximos videos analizando otros temas de estudios estudiantiles. Gracias. Hasta luego.